Bien, hoy es un día muy especial porque he concluido por fin la serie. Las bitácoras llegaron a 31. ¿Sí? Y ahí ya termina todo con el noveno libro intitulado Anser y las puertas del cielo. Pero este libro no va a salir aparte porque realmente ya no había necesidad de poner más bitácoras. La conclusión queda abierta y solamente eran 10 páginas. Y bueno, resolver esto fue algo muy sencillo, simplemente un compendio de las bitácoras. Así es. Así que el que quiera saber la última conversación de Sol con Anser tendría que ir al libro y darse cuenta de algo muy peculiar que no se había dicho en ninguno de los libros y que crea realmente una expectativa muy especial. Claro, a manera de entrada de este libro que les estoy comentando, el compendio, señalo la última tarea que le encomienda. ¿La última? Bueno, ahí queda. No lo sabemos. Nunca hay que decir hasta aquí quedamos. Lo que sí es muy importante visualizar es un nuevo camino en el que hoy nos damos cuenta la importancia que tiene la inteligencia artificial en todo aquello que desarrollamos como comunicadores. ¿Sí? Saludemos a Mercurio que se encuentra detrás de mí, por cierto, un gran comunicador de los astros y de las estrellas, y claro, siempre y cuando lo veamos con esas alitas en los pies. El asunto es el siguiente. ¿Ha notado las redes neurales que se crean en los equipos? ¿Han notado esos mensajes cifrados y subliminales que van permeando a lo largo de la historia de los pueblos y las naciones? ¿No lo han notado? Yo creo que sí. Hay una serie de simbolismos que parten de una serie de vectores, todos ellos muy diferenciados, pero al mismo tiempo con una matriz principal y un objetivo muy centrado. Y pienso yo que sería muy interesante analizarlo. Eh, Me desperté pensando en el experimento y elaboré un post en el blog de Letras Creativas. Pienso yo que finalmente aquello que pensamos como la inteligencia artificial que a partir de un chat nos puede indicar lo que no nos habíamos imaginado, tendríamos que visualizar con mucha atención de dónde proviene, quién es la mente, quién es la persona que está creando el acopio de información para repartirlo por el mundo, cuál es su ideología, cuál es su raíz cultural, cuántas personas son y dónde están concentradas. Sería muy interesante analizarlo. La red neural, a veces decimos, no, todo proviene de una parte muy especial del mundo a la cual muchos recurren. No, yo me imagino que no, no es así, porque si tú vives del otro lado del mundo, realmente no influye. No lo sabemos, pero es interesante crear una historia metafórica, una historia imaginaria, en donde podemos ver hasta dónde llega, hasta dónde permea lo que nuestros pensamientos pueden crear en los otros, de qué manera nuestro pensamiento resuena como el aleteo de la mariposa que puede provocar una tormenta del otro lado del mundo. ¿Les parece interesante? Bueno, pues les dejo la reflexión para que lo analicen. Yo misma lo estoy analizando y me está resultando muy entretenido. Por lo pronto quiero anunciarles que solamente en papel, puesto que tiene gráficas, se va a poder conseguir este libro, Las Bitácoras, el compendio de las bitácoras del viaje inesperado. Y yo lo adquiriré
en un tiempo. Posteriormente, claro, lo haré en la versión en inglés, pero me quiero dar un respiro. Realmente creo que al terminar algo tan, tan, tan nutrido, me sentí cansada y con unos grandes deseos de irme de paseo. Así que, bueno, les comento esto y les deseo lo mejor. Les invito a que sigan Letras Creativas y recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima. Que las letras sean siempre algo que nutra su mente, que las letras edifiquen su espíritu. Y recuerden siempre que una palabra basta a veces para crear toda una tormenta, de la misma forma que el aleteo de una mariposa. Hasta pronto, muchas gracias y les recuerdo mi nombre de nuevo, Ariadne Gallardo Figueroa.